promotora de la acción de amparo señaló como acto reclamado la resolución de fecha 14 de diciembre de 2016 dictada por el juez B de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Quetzaltenango en el expediente identificado con el número 09011-2016-1901, consistente en auto de procesamiento que fue dictado en su contra. La Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de primer grado fechada el 6 de marzo de 2017, consideró: al hacer el análisis del acto reclamado, no se advierte por parte de este tribunal que exista violación alguna de los derechos que se denuncien violados por parte de la autoridad ACUO, toda vez que el juez de la causa fundamenta su decisión conforme a las actuaciones puestas en su conocimiento y de conformidad con la facultad que le otorga la Constitución Política de la República de Guatemala, y no existe contradicción de lo resuelto con el ordenamiento jurídico vigente. Asimismo, el artículo 150 bis del Código Penal contempla tanto el daño físico como psicológico, enfermedad o que coloque al niño en grave riesgo de padecerlo, por lo que no es una interpretación aislada la que se hace del tipo penal o que el juez endilgara hechos distintos a la amparista, como lo pretende hacer ver la accionante, por lo que procedente es denegar la presente acción constitucional de amparo. No se condena en costas por no haber sujeto legítimo para su cobro y se impone multa al abogado auxiliante. Con esos argumentos declaró, deniega el amparo solicitado por Karen Noemí Fuentes de García en contra del juez B de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Quetzaltenango. No se condena en costas por lo considerado, se impone multa al abogado patrocinante David Armando Martínez Juárez de 1,000 quetzales, la que deberá ser efectiva dentro de 5 días de estar firme el presente fallo en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, su cobro se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con la normativa reglamentaria que rige las audiencias públicas, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de dicha normativa y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Las partes intervinientes en esta audiencia cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos para la exposición de sus alegaciones. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pueden hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, apelante y requirente de la vista pública, Karen Noemí Fuentes de García, quien actúa con el patrocinio del abogado David Armando Martínez Juárez, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días, señora magistrada, y muy buenos días, señores magistrados. Buenos días también, fiscal. Inicio manifestando que únicamente yo haré uso de la palabra. Quiero también iniciar precisamente explicando el por qué el día de hoy estamos evacuando esta vista pública. Precisamente, señores magistrados, el 14 de diciembre del año 2016, en el Juzgado B de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Quetzaltenango, se lleva a cabo una audiencia de primera declaración, en donde precisamente el Ministerio Público imputa un delito de maltrato contra personas menores de edad en contra de mi patrocinada. En ese momento procesal oportuno, el Ministerio Público le imputa un elemento material del delito de maltrato contra personas menores de edad y es única y exclusivamente el daño físico. Ojo, porque es aquí en donde nosotros advertimos en su momento también que era precisamente
la violación que se dieron a los derechos constitucionales, precisamente de debido proceso, también la certeza jurídica y sobre todo el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque al haberle imputado el Ministerio Público únicamente ese daño físico por el maltrato contra personas menores de edad, el juez resuelve y dice que liga a proceso penal. Ojo, ¿en relación a qué? A que existe un daño psicológico. La pregunta es, ¿en qué momento el Ministerio Público utilizó ese elemento material, daño psicológico, para que ella, a través de mi persona o ella misma, pudiera ejercer ese derecho constitucional de defensa? Es imposible que imputen sobre un elemento material y liguen a proceso con un elemento material distinto al que fue imputado. Esa resolución precisamente es la que nosotros marcamos como agravio y que al día de hoy todavía se mantiene. La explicamos porque esta resolución carece de motivación fáctica, jurídica y probatoria, y quiero explicarla cada una de estas motivaciones. Carece de motivación fáctica porque ¿cuál fue el hecho fáctico que imputan a mi patrocinada? Un daño físico, no un daño psicológico. Carece de esa motivación fáctica. Motivación probatoria, porque no está de más, respetables magistrados, manifestarles y expresarles que el Ministerio Público no pudo imputarle en ningún momento un daño psicológico, porque él hizo 2 dictámenes, uno por parte de INASIF y sale, no tiene daño psicológico, no tiene daño emocional. Y aún así la Fiscalía del Ministerio Público también realiza otro dictamen por parte de la Oficina de Atención a la Víctima y también dice que no tiene daño psicológico ni ningún daño ni secuela emocional. El Ministerio Público de manera objetiva no podía imputarle, obviamente, un daño psicológico, pero sí el juez lo indilga a mi patrocinada. Y digo que carece de plataforma jurídica, porque al hacer, respetables magistrados, un análisis de nuestra normativa jurídica, el artículo 150 bis, ¿qué nos dice? Quien provoque a una persona menor de edad o con incapacidad volitiva, y aquí vienen los 3 resultados o como elementos materiales que exige dicha normativa. Primero, daño físico, coma, daño psicológico, coma, enfermedad, coma, van 3, o coloque a un niño en grave riesgo de padecerlo, 4. Haciendo una interpretación gramatical o de cualquier índole, podríamos decir nosotros que podrían darse los 4 elementos materiales, 3, 2, 1, pero cualquiera de estos, forzosamente, cumpliendo con el debido proceso, debieron imputárselos para resolver conforme a los mismos y obviamente al momento que ella declarara seguir el procedimiento del artículo 82 del Código Procesal Penal, hubiéramos podido defendernos sobre esa circunstancia, repito, que nos provoca agravio porque no pudimos defendernos sobre ese daño psicológico que, repito, indilgó el juez B de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Esta explicación, respetables magistrados, se las hicimos al Tribunal de Amparo a través de las correspondientes audiencias y sin embargo, con fecha 6 de marzo del presente año, la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente le provoca agravio a mi patrocinada. Y nos queda una pregunta: ¿será que analizó? ¿Será que en algún momento también realizó un entendimiento de los derechos constitucionales que nosotros denunciamos como violados? Y la respuesta es no. Viene la sala al momento de resolver y dice que el juez de la causa fundamenta, en este caso, su resolución con las actuaciones puestas a su conocimiento. También dice que aquí precisamente se da el principal agravio, que no existe contradicción entre lo resuelto con el ordenamiento jurídico. Y aquí es donde nosotros decimos de que esa resolución carece de lógica,
porque ninguna de las partes procesales, ninguno alegó que existía contradicción entre lo resuelto y el ordenamiento jurídico, por obvias razones, sino que lo que existía era contradicción entre el hecho imputado y lo resuelto. Repito, el hecho imputado y lo resuelto. No, como dice la sala, lo resuelto y el ordenamiento jurídico. Obviamente no entendió, no me explicó, no le explica a mi patrocinada lo que yo quería que nos explicaran, porque al momento de entenderlo nos hubieran explicado que sí se daban esas violaciones a la Constitución. Y también dice que no, el juez en ningún momento le indilgó hechos a mi patrocinada, y ya por lo manifestado, respetables magistrados, podemos manifestar con toda certeza que el único que le indilgó un hecho, que en este caso es el daño psicológico, fue un juez de primera instancia penal. En relación entonces a esto, también podríamos decir que el amparo no es una instancia revisora, y sin embargo, precisamente en esta parte resolutiva, dice la sala que el juez de la causa fundamenta su decisión conforme a las actuaciones del ordenamiento jurídico vigente. Obviamente no entiende el hecho, los derechos que se enunciaron como violados, pero aún así confunden, ¿verdad? Pero revisan, porque dice que el juez de la causa resuelve conforme las actuaciones puestas en su conocimiento. Con esta parte yo entiendo y nosotros entendemos que entonces la sala viene y revisa, porque dice que las actuaciones están conforme a la resolución, algo que obviamente se tiene prohibido dentro de un amparo, revisar actuaciones. Con esto, respetables magistrados, al manifestarles entonces que nuestro agravio, o el agravio que se da, es que existe una falta de fundamentación, que existe una resolución que a todas luces no tiene lógica, no puede subsistir por sí sola y es una resolución totalmente arbitraria. Ese es el agravio que le produce a mi patrocinada. Por eso, respetables juzgadores, ya para magistrados, ya para terminar, solicito que se declare con lugar la presente apelación de amparo y que por ende se revoque la sentencia de amparo impugnada y como consecuencia haga el pronunciamiento que en derecho corresponde conforme a lo solicitado en el primer escrito de interposición de amparo, es decir, otorgando el amparo solicitado. Únicamente, honorables magistrados. Muchas gracias, abogado Martínez Juárez. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público por medio del agente fiscal, abogada Gilda Toledo Barrios, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorables magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad. La Fiscalía, en el presente caso, comparece a la pieza formada por apelación de sentencia, esta emitida 6 de marzo del 2017 por parte de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Quetzaltenango. En esta sentencia, señores magistrados, la protección constitucional solicitada es denegada, señalando fundamentalmente que luego de tener a la vista los antecedentes del presente amparo y realiza un análisis respecto al acto reclamado y determina que la autoridad recurrida, en este caso, el juez B del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Quetzaltenango, actuó de acuerdo a las facultades que tiene investidas, encuadrando las actuaciones de conformidad a lo establecido en el artículo 150 bis del Código Penal, que habla sobre el delito de maltrato contra personas menores de edad. En su momento procesal oportuno, señores magistrados, a la Fiscalía se le da audiencia para manifestar el por qué debía denegarse esta protección constitucional. Y esta Fiscalía, previamente a emitir opinión,
escucha el audio que reproduce la audiencia y establece efectivamente que la Fiscalía, con fecha 14 de diciembre del 2016, dentro de la causa que se sigue a Karen Noemí Fuentes de García, se le imputó de acuerdo a lo establecido en el artículo 150 bis del Código Penal, por lo que el juez contralor, luego de decidir la situación jurídica en la que quedaría, en este caso, Karen Noemí Fuentes de García, decide emitir auto de procesamiento por el delito de maltrato contra personas menores de edad. A criterio de la Fiscalía, señores magistrados, la autoridad recurrida, al emitir el acto reclamado, aun y cuando sus argumentos no sean extensos como lo quisiera, como quiso que se expusiera por parte de la ahora interponente del amparo a través de su abogado, estos argumentos son claros y precisos y se encuadran dentro de lo establecido en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. A criterio de la Fiscalía, señores magistrados, la autoridad recurrida analizó, de acuerdo a la tutela judicial efectiva, lo que obraba dentro del expediente. Tal es el caso del informe médico, el informe psicológico emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, y también el otro informe emitido por el Departamento de Psicología del Ministerio Público, llegando a la conclusión de que existían elementos suficientes, no así como lo indica el interponente del amparo de maltrato físico, pero sí habían coincidencias dentro de los dos informes para establecer que había un daño psicológico y por esa razón liga a proceso a la ahora postulante por el delito de maltrato contra personas menores de edad en cuanto al maltrato psicológico. De esa cuenta, señores magistrados, no se advierte que exista violación al derecho de defensa, como lo indica la amparista a través de su abogado, ya que dentro de la audiencia tuvo acceso a la información que fue utilizada por la Fiscalía para sustentar la imputación. Por otra parte, señores magistrados, debemos recordar, de conformidad con el artículo 320 del Código Procesal Penal, que el auto de procesamiento, el delito por el cual se encuentra ligado, no es un acto definitivo, el cual puede ser variado hasta antes de presentar el acto conclusivo. Incluso, si se decidiera abrir a juicio el presente caso, podrá incluso el tribunal modificar la calificación jurídica a la cual actualmente se encuentra la amparista. De esa cuenta, señores magistrados, existe por parte de la Corte de Constitucionalidad, en cuanto a este último extremo, criterio sustentado en el expediente 247-2014 de la sentencia de fecha 5 de marzo del 2014 y el expediente 499-2012 del 30 de mayo del 2012. Por lo que, con todo respeto, señores magistrados, la Fiscalía se pronuncia en el sentido que la protección constitucional debe ser denegada en forma definitiva y se confirme el fallo de primera instancia, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto. Únicamente, señores magistrados. Muchas gracias, abogada Toledo Barrios. Finaliza la presente audiencia. Buen día.